a ver si cuentan con un código de comercio en mano, un código de comercio digital o el código de comercio comentado, que se los voy a pasar y se los voy a colgar en nuestro Moodle o plataforma de e-learning, van a poder determinar y establecer que hay una variedad de contratos de comercio expresa y formalmente establecidos en el contenido del código de comercio. Sin embargo, pese a que ya está escrito, no hay más que decir de lo que está establecido en el código de comercio, voy a hablar de algunos temas que son sumamente importantes y temas que eh, se ha venido tratando al respecto de este punto. Me refiero, por ejemplo, al contrato de compraventa, el de transporte, el de seguro, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan tomar o refrescar los conocimientos al respecto. No olviden que si ustedes necesitan algún tipo de pregunta específica, ampliar su conocimiento o alguna bibliografía, eso tienen que postearlo en el foro de consulta para que en una comunidad de aprendizaje, a través de knowledge management o la gestión del conocimiento, todos podamos aportar a la interrogante que vayan a tener en esta cursada. Vamos a ver la cuestión de la compraventa mercantil. Lógicamente, el contrato de compraventa mercantil es una cuestión que se lleva a diario. Ahí tienen expuesto el concepto mediante el cual una persona, la compradora, vende o transfiere la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, denominado el comprador, y se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Entonces, lógicamente, la compraventa es comercial cuando se hace con propósito de lucro o ganancia, como ya les referí anteriormente. Si no existe eso, entonces estaríamos hablando de un contrato civil. En cuanto a los elementos esenciales, lógicamente está el consentimiento en cuanto a la cosa y el precio para que una venta sea determinada como perfecta y obligatoria. El precio tiene que ser en dinero, tiene que tratarse de una cosa en la que equivalga o tenga un mayor precio, porque caso contrario estaríamos hablando de una permuta, de un contrato de permuta, mediante el cual yo paso una cosa a cambio de la otra. Entonces, cuando la cosa tiene un mayor precio, estamos hablando de un contrato de compraventa mercantil. En cuanto a las arras, es una suma de dinero que se entrega a favor del vendedor y existe la facultad de deshacer dicha venta. Y para el comprador, bueno, perderá esa suma de dinero, arras o seña, pierde el derecho a reclamarlas y el vendedor tendrá que devolver al doble o no. Todas estas cuestiones están completamente referidas o tratadas en el Código de Comercio. Como es un contrato sinalagmático, es decir, que existen dos partes en las que se obligan mutuamente, ambas tienen derechos y obligaciones, la entrega de la cosa vendida tiene que ser real, tiene que ser jurídica o también así virtual. En el caso, por ejemplo, de PayPal, el medio o plataforma electrónica de todo esto, la entrega de la cosa vendida hasta el momento que le llega a su domicilio es virtual. Se debe garantizar las calidades de la cosa y entonces existe la obligación por parte del que está vendiendo a cubrir con la cuestión de los vicios redditorios. Los vicios redditorios, para que recuerdan, son aquellos vicios que tiene la calidad de la cosa, mejor dicho, tiene la cosa, y son cuestiones que normal y habitualmente una persona o un comerciante no las vio, o viéndolas no las pudo prevenir para evitar esa compra. Y entonces debe responder por el saneamiento de esos defectos ocultos que se denominan vicios redditorios. Pero cuando esa cosa ha sido vendida con algún tipo de gravamen, entonces también debe responder por la evicción de esa cosa. Evicción significa que puede ser que ustedes compren alguna cosa y de pronto esa cosa haya sido prendada
o pertenezca a otra persona y en realidad no era el dueño, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cuestiones ustedes tienen que velar y prever. Y especialmente refiero todo esto porque todos estos son los contenidos que a la larga van a tener que utilizar a momento de redactar un contrato de compraventa mercantil. Las obligaciones del comprador: si existe una venta, tiene que haber un precio que tiene que ser pagado en tiempo y forma y debe recibir la cosa, tanto en la cantidad como en los plazos fijados. ¿Y qué pasa si el comprador no quiere recibir la cosa? Por una circunstancia o por otra circunstancia o porque está omitiendo algo que no se dijo en el contrato. Entonces ustedes tienen la posibilidad de ofrecer la entrega de la cosa a cambio del precio vía carta notariada previamente, con la advertencia o la combinatoria que si no la acepta, ustedes van a acudir vía consignación. En cuanto a la preferencia, el vendedor tiene igual privilegio sobre las cosas vendidas mientras las cosas estén en el poder del vendedor. Esto se refiere a cuando existe una eventual quiebra de la persona a la que se ha vendido. Entonces existe un privilegio del vendedor siempre y cuando esa cosa esté en manos, en la posesión o en la tenencia o en la custodia de la persona que se ha vendido, o de pronto que esa cosa se encuentre en un depósito o en un contrato de depósito. ¿Qué tipos de ventas existen? Existen ventas al por mayor y existen ventas al por menor, ya sea al por mayor al propio vendedor y al por menor cuando es directo al consumidor. Hay una cuestión que tienen que tomar en cuenta: la concurrencia, la práctica usual que existe en vender una cosa u otra, hasta inclusive de forma informal, de palabras, verbalmente, en la cual en materia comercial se da muchísimo este tipo de situaciones, que es la cuestión de la lesión. La lesión es un instituto de derecho, de fondo, que establece que puede existir un tipo de vicio en cuanto a al tipo de compraventa que existe en este caso. Se trata más que todo de lo que se denomina la lesión subjetiva objetiva, porque puede existir la posibilidad que uno vende aprovechándose de la necesidad y ligereza de la persona a la cual está vendiendo, y por eso se dice subjetiva, y objetiva, que ha implicado una cierta desproporción patrimonial en cuanto al valor de la cosa respecto del valor del dinero que se ha recibido. Esto es materia, lógicamente, de las acciones que abarcan y como se contempla en la ley de Código de Procedimiento, y es perfectamente demandable. En cuanto a la propuesta y oferta, está la propuesta y oferta al público a través de catálogos, circulares, otros medios, y por escrito. Cuando se hace una propuesta de oferta por escrito, esta tiene que ser aceptada o rechazada. Y se estipula por el contrato de comercio que pueden ser aceptadas o rechazadas en el término de 10 días, los cuales se amplían los plazos por cada día por cada 200 kilómetros que exista de diferencia entre el comprador y el vendedor, a un día. En cuanto a las licitaciones, habrá que estarse al pliego de especificaciones, a la oferta contractual establecida en el pliego de especificaciones, y también se deben emitir las facturas. Ahora, respecto a las modalidades existentes a nivel internacional, existen la cuestión de los Incoterms, que son modalidades que se utilizan a los fines y efectos de la compraventa comercial internacional, y que establece una serie de condiciones o requisitos para poder realizarla. Veamos los Incoterms. ¿Qué significan los Incoterms? Son normas internacionales que se han ido estableciendo
a los fines y efectos de poder eh, estandarizar las compraventas a nivel internacional. Y la finalidad es precisamente asegurar que la compra y venta se formalice y se concrete con la entrega de las cosas, como así también con la entrega de los dineros. Se han establecido una serie de categorías de los Incoterms y se establece un modo de transporte e Incoterm apropiado para ese tipo de compra-venta. También se establecen las obligaciones de cada una de las partes y especialmente se estipula un arbitraje en la Cámara Internacional de Comercio. También se refiere a los conceptos y gastos involucrados. Incoterms hace referencia a la palabra International Commerce Terms o condiciones internacionales de comercio y los términos internacionales de comercio específicamente. Y entonces, a fin de evitar problemas que han ido existiendo antes de su creación y el momento de la creación, la Cámara de Comercio Internacional en el año 36 estableció unas reglas internacionales para interpretación de los términos comerciales. Y luego esas reglas, desde el año 1936, fueron conocidas bajo el nombre de Incoterms, justamente para estandarizar la compraventa internacional. A estos Incoterms se han ido adicionando una serie de enmiendas, arreglos a partir del 53. Una de las últimas ha sido el año 90 y la última revisión el año 2000, con el fin de actualizar con respecto a las recientes prácticas comerciales internacionales, más que todo por la cuestión de la globalización y especialmente por el tema del comercio por internet o el comercio electrónico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Especialmente se refiere a cómo se debe interpretar esos términos utilizados en el comercio internacional. Trata de alejar cualquier tipo de incertidumbre o derivaciones de otras interpretaciones en los términos, etcétera, etcétera. Los Incoterms en su variedad indican en dónde se inicia y dónde termina la responsabilidad del que vende y dónde empieza la responsabilidad del que compra. Los Incoterms determinan un punto de transferencia de la responsabilidad de las mercancías en tránsito. Los Incoterms deben tomar en cuenta que no determinan la propiedad de una mercancía en sí. En todo caso, la cuestión de la propiedad a los fines de la aplicación o no de los seguros deberá ser cuestión que tendrán que tomar en cuenta en la redacción de los propios contratos, porque a partir de ello, cuando veamos un poquito más adelante esta cuestión, vamos a tocar este punto en lo referido a la cuestión de la responsabilidad. Determinan el punto de transferencia del riesgo, del cuidado de dicha cosa y la responsabilidad también de la entrega de la mercancía, como vamos a ir viendo más adelante. Existen 4 categorías de Incoterms. Las categorías que han sido denominadas como categoría E, en la cual se encuentra ex-works, que es el único término por el que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en el local del vendedor. Y después está el Incoterms bajo la clasificación F, que son las FCA, los FAS y FOF, mediante el cual el vendedor encarga de entregar la mercadería a un medio de transporte escogido por el propio comprador. Están la categoría C, que es CFR, CIF, CPT, SIP, en el cual el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga de despacho. Y la categoría D, DAF, DES, DEC, DDU, DPP, en la cual el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Si ustedes pueden apreciar, entre la categoría E, F, C y D, evidentemente se establecen una serie de circunstancias que ha establecido la Cámara Internacional de Comercio justamente
para estipular un determinado costo, un determinado riesgo, un determinado tipo de seguro que tendrá que asumir el comprador o en su caso el vendedor. El grupo E, tenemos el grupo de salida, es decir, una categoría, por ejemplo la Ex-Works, en la cual el vendedor se compromete a entregar en fábrica el producto que ha sido comprado. Después está el Free Carrier, que es FCA, en el cual existe una cláusula libre para el transportista. El grupo F es sin pago del transporte principal y el grupo C con pago del transporte principal. Aquí están todas las abreviaturas y los significados que lamentablemente están en inglés, pero son cuestiones que ustedes tienen que saber, y más que todo cuando ustedes se desempeñen o se desempeñan como directores legales de una empresa. Lo importante es que tienen que tomar en cuenta es que cómo funciona cada uno de ellos. Parece una cuestión medio complicada cuando se ven letras, pero a poco que se vean los gráficos uno puede establecer cómo funcionan. Lo importante de todo esto es que se debe establecer que este tipo de cláusulas de Incoterms se toman en cuenta por cualquier modo de transporte, incluido también el multimodal, como refiero en esta diapositiva, en fábrica, en lugar convenido, libre transportista, lugar convenido, el transporte pagado hasta, lugar de destino convenido, etc. Lo mismo que puede ser también por transporte acuático. Lo que quiero referir acá es que estos Incoterms, Ex-Work, el Free Carrier y el CPT, el SIP, el DAF, DDP son utilizados en cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. Es decir, el que empieza por tierra, termina por barco, termina otra vez por tierra y otra vez termina de pronto en vía aérea, ¿no? Las únicas que son para el transporte acuático son las FAS, el FOF, CFR, que implican el pago de costos, seguros y flete, entrega, ya sea en el muelle o en el buque, y depende cómo ustedes pueden pactar. Existen obligaciones en cada una de las partes. En el grupo B, E, existe una mínima obligación para el vendedor, para que ustedes puedan diferenciar de la E, de la F y de la C y de la D. Y acá vamos a ir viendo cómo transcurre desde la entrega por parte del vendedor o compra del vendedor hasta que llegue al comprador. Fíjense que el precio de venta no incluye ni fletes, ni seguros, ni maniobras, ni despacho. Está siendo expedida a través del Incoterm Ex-Works, que significa que sale de la fábrica, la aduana exporta, existe un embarque de origen, como les dije, puede ser polimodal, ya sea terrestre, aérea o vía ferrocarril, y de a través de un barco, otro barco, hasta que desembarca en el destino. La aduana importa y se entrega la mercadería al comprador. La responsabilidad del comprador es lógicamente recoger la mercancía en el local del vendedor. Es decir, que este comprador debe acudir a la fábrica, contratar el transporte y seguro hacia el destino y efectuar el despacho de exportación e importación. En el grupo F se debe tomar en cuenta que la entrega en punto de embarque la entrega de la mercadería es en el punto del embarque, el comprador designa y paga el transporte y el comprador asume el riesgo del transporte principal. En el Free Carrier, por ejemplo, están las obligaciones del vendedor, en el cual entrega la mercancía al transportista, y también están las obligaciones del comprador, mediante el cual éste elige el modo de transporte. Fíjense, el precio de venta puede o no incluir fletes, pero incluye maniobras y despacho. ¿Cuál es la responsabilidad del comprador? Tiene que contratar el transporte y seguro de la mercancía hasta el destino y efectuar el despacho de importación.
mientras que el vendedor se responsabiliza en entregar la mercancía en el transporte y efectuar el despacho de exportación. Otro de los Incoterms está el FAS, que la obligación del vendedor es entregar la mercancía en el lugar asignado. Esto significa en inglés free along ship, que significa entregar la mercadería al costado del buque al cual se va a llevar, y el comprador tendrá la obligación de elegir la empresa naviera y dar nombre del buque al vendedor para que esa mercancía llegue en manos del comprador. Fíjense que en este caso, a diferencia del ex-work y a diferencia del otro Incoterm que estuvimos viendo, el FAS se entrega en el puerto de embarque. El comprador sube la mercancía al buque, contrata el transporte y seguro de la mercancía hasta el destino, efectúa el despacho de importación, mientras que el vendedor entrega la mercancía al costado del buque, por eso se llama free along the ship, y después efectúa el despacho de exportación. En el grupo F también está una de las más conocidas, que es la FOF, Free on Board, que significa libre o puesto encima del barco, en el cual el vendedor, como les dije, entrega la mercadería arriba o a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque así convenido. Y la obligación del comprador será designar y reservar el buque y correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que se traspasa desde el muelle hasta, mejor dicho, desde la fábrica al muelle y del muelle hasta sobre y encima el buque. Fíjense, en este caso, a diferencia del ex-work, que es la entrega en la fábrica, y de la otra Incoterm que les referí, y después está el FAS, Free Along the Ship, está el Incoterm Ford, en el cual se entrega la mercancía cruzando la borda del buque. Esto significa que evidentemente se debe poner encima del buque, y el vendedor efectuará el despacho de exportación. Por su parte, el comprador contratará el transporte y seguro de la mercancía hasta destino y efectuará el despacho de la importación. En el grupo C está la entrega en punto de destino. El vendedor designa y paga el transporte y el comprador asume el riesgo del transporte principal. Está una de los Incoterms, que es CFR, que es contratar el buque siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino. Y después se efectúa el despacho y exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador, soporta cualquier gasto adicional, riesgo de pérdida o deterioro y su reclamación, etcétera, etcétera. Esto son Incoterms que son muy utilizadas, especialmente acá en Bolivia. Fíjense que acá en este Incoterm, el vendedor contrata el transporte hasta el puerto de destino, es decir, que sale de la fábrica, pasa la aduana de exportación, pone al puerto de embarco, sube al barco y paga hasta el momento del desembarco. Y después, la entrega de esa mercancía va a ser entrega en la borda del buque, por lo cual el comprador debe contratar un seguro hasta puerto de destino, porque fíjense, desde la fábrica hasta el destino existe la posibilidad o la eventualidad de un riesgo. En el grupo C también está el Incoterm SIF, que es contratar el buque, pagar el flete y la carga hasta puerto de destino, y el vendedor, aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador, quien es el beneficiario de la póliza por designación directa y también por el carácter intransferible. Veamos. El vendedor contratará el transporte y seguro hasta el puerto de destino, entregará la borda del buque y efectuará el despacho de exportación, mientras que el comprador sola y únicamente en el Incoterm SIF solamente efectuará el despacho de importación. Respecto de la diferencia de la otra, fíjense que acá
no solamente efectúa el despacho de importación, sino que también contrata el seguro hasta puerto de destino. Esa es la diferencia entre una y otra. Después, en el grupo C está el CPT, el cual implica que el vendedor contrata el transporte hasta el punto de destino, entrega en el lugar convenido y efectúa el despacho de exportación, mientras que el comprador contratará el seguro hasta punto de destino y efectuará el despacho de importación. Tenemos la otra Incoterm, que es la SIP, en la cual se contrata y paga el transporte de la mercancía hasta el lugar así convenido, y el comprador soportará los riesgos inherentes en cuanto a la carga, descarga, daños de tránsito, etcétera, etcétera. Fíjense acá, por ejemplo, el vendedor contrata el transporte y seguro hasta el punto del destino, y el comprador lo único que hará fue y será efectuar el despacho de importación, nada más. En el grupo D tenemos las DAF, en la cual el que vende entrega la mercancía en el punto convenido antes o después del cruce de la frontera, pagando el transporte, soportando riesgos hasta dicho punto, y el comprador deberá soportar todo tipo de riesgo inherente y gasto del transporte desde la mercancía se pone a su disposición en el lugar convenido. He aquí la diferencia entre uno y otro. Deben tomar en cuenta que acá el vendedor efectivamente contrata el transporte y seguro hasta el punto de destino, mientras que el comprador solamente efectúa el despacho de importación. Después están la entrega en punto de destino, que es el Incoterm DES, elegir y contratar el buque, pagar el flete, soportar los riesgos del viaje, etc. En cambio, el comprador solamente asume gastos y riesgos a bordo del buque en el momento y en el punto de descarga. Aquí la diferencia, el cuadro que está expuesto para que ustedes puedan entender. Y después acá también está el Incoterm de Q, que significa contratar transporte y seguro hasta puerto de destino, y será responsabilidad del comprador efectuar el despacho de importación. Después está el Incoterm DDU, que es una entrega en punto de destino. El vendedor designa y paga el transporte, el vendedor asume el riesgo del transporte principal y se generan una serie de obligaciones que existen a favor del vendedor y del comprador en forma sinalagmática, se podría decir, ¿no? Porque hay obligaciones y derechos. Por eso se trata de establecer la Cámara Internacional de Comercio estas circunstancias. También está la entrega de punto de destino, en la cual se entrega la mercancía por su cuenta a disposición del comprador en el lugar de destino convenido en el país, incluidas las maniobras de descarga. Y se entrega solamente se confirma, digamos, la responsabilidad del vendedor al contratar el transporte y seguro hasta punto de destino. Hay determinados contratos comerciales que utilizan este tipo de Incoterms, pero tomen también en cuenta que el precio es a mayor costo, ¿no? Entonces habrá que merituar el tipo de mercadencía que están ustedes importando o exportando en base a cada una de los Incoterms referidos. Como ustedes saben, la Cámara Internacional de Comercio ha establecido como forma de dirimir las controversias la cuestión del arbitraje, y por lo tanto en la aplicación de los Incoterms, las partes contratantes que deseen tener la posibilidad de recurrir al arbitraje en caso de litigio deben especificarlo claramente en su contrato o en cualquiera de los documentos que hayan intercambiado antes de haber acordado la transacción. Pero existe también la posibilidad que sea durante o después, pero generalmente esto a nivel internacional no acontece, porque si ustedes hacen un negocio con algún país de afuera, entonces necesaria e inevitablemente van a acordar una cláusula compromisoria de arbitraje y antes no van a soltar la mercadería.
El hecho de utilizar un Incoterm no constituye entonces por sí solo un acuerdo para recurrir a un arbitraje. Y entonces nuevamente les planteo que a momento de efectuar este tipo de contrataciones con Incoterms, ustedes tienen que establecer una cláusula compromisoria que les salvaguarde este tipo de controversias, ¿no? Y por las dudas, como tengo un caso, no vayan a constituir el lugar de administración del arbitraje en la China, porque realmente es muy complicado ir a Shanghai, contratar traductores y someterse a un arbitraje en chino mandarín o en el chino tradicional. Les digo por propia experiencia. Ahora, si van a ir a China y Shanghai y van a suscribir como directores legales de este tipo de arbitraje, entonces tienen que tomar en cuenta que mínimamente deben saber y deben hablar mínimamente inglés para poder entender. Aquí está expuesta una cláusula tipo de lo que es el arbitraje, en que refiere que cualquier controversia que surja fuera o en relación con el presente contrato será objeto de solución final con sumisión al reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio mediante uno o más árbitros designados de conformidad con dicho reglamento. Lo que quiere la Cámara de Comercio es agilizar el tratamiento y el trámite de los conflictos y controversias que vayan a suscitar con el asunto del comercio internacional. Entonces de allí la aplicación, como más adelante en otra de las unidades le voy a ir comentando los beneficios del arbitraje. Ahora, tomen en cuenta que el arbitraje no solamente se lleva a cabo a nivel internacional, depende de dónde estén ustedes, hay arbitraje en la CAINCO, hay arbitraje en la Cámara Nacional de Comercio, hay arbitraje en la Cámara de Comercio de Cochabamba, etcétera, etcétera, con lo cual ustedes evitan primero costos emocionales, especialmente dada la coyuntura del Estado, del Poder Judicial o del órgano judicial, y pueden lograr obtener, si es que llevan a cabo un arbitraje común, en 6 meses, un laudo arbitral que dirima la controversia. Ahora, si ustedes toman y asumen un arbitraje sumario o expedito que contempla la ley 708 de arbitraje, entonces sus controversias hasta inclusive pueden ser resueltas en un término de un mes hasta 3 meses. En cuanto a los conceptos y gastos, acá hay una tabla en la cual se explica cuáles son los gastos que se asumen en cuanto al valor de la mercancía hasta el flete local del país importado. Son gastos no incrementables, pero que ustedes pueden tomarlo en cuenta para ver la cantidad de costos que ello implica. Obviamente en la Incoterm Works solamente se paga el valor de la mercancía, mientras que en otro de los Incoterms, que es el más digamos adecuado, es el DQ, en el cual solamente se paga impuestos en aduanas, en aranceles de aduaneros y flete local en el país de importación. Por las dudas, este tema que estoy hablando en estas diapositivas tienen sus diapositivas en PDF y está a disposición en la plataforma de e-learning. Con esto hemos terminado la cuestión de los Incoterms y la cuestión de la compraventa mercantil.